Muy buenos días. Qué privilegio el que tenemos esta mañana de poder glorificar el nombre de nuestro Señor. Si nos visita por primera vez, pues bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Así que quiero invitarte a que puedas ir a tu Biblia. Creo que si no tienes, puedes conseguir una con asimilación. Es importante, sí, traer la palabra de Dios para leer la palabra de Dios. Y vamos a ir a Romanos capítulo 2. Ha sido de muchísima bendición estar estudiando este libro tan hermoso. Y antes de poder leer los textos y entender lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia en Roma y cómo eso implica nuestra vida práctica, quiero invitarte a que puedas orar conmigo con reverencia en honor a nuestro Señor, pidiéndole que Él abra nuestro entendimiento para que podamos ver su verdad, moldee nuestros corazones para que se sujeten a su voluntad y podamos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Cuánta gratitud, Señor, debe desbordar de nuestros corazones, reconociendo, Dios, que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, como hijos tuyos, tú estás, Señor, en control y a cargo. Dios, tu palabra en los evangelios, Señor, en los escritos, Señor, en la ley, Señor, por todos lados nos recuerda, Señor, cuán grande y maravilloso eres. Esa descripción, Señor, que tú le diste a tu siervo Moisés, lento para la ira, grande en misericordia y bondad, pero también nos recuerda tu justicia, tu amor, tu santidad, Señor, que no tolerarás el pecado, Señor, o el pecador quedará impune ante su pecado. Ayúdenos a recordar, Dios, quién es usted, mi Señor. Te pido, Dios, en esta mañana que tu palabra, Señor, sea predicada, Señor, con autoridad. Que tu palabra, Señor, sea predicada sin disculpas, Señor, y que pueda ser predicada para la gloria de tu nombre. Todos de nosotros aquí presentes necesitamos oír tu palabra, necesitamos escuchar, Señor, tus consejos, tus preceptos, y necesitamos desesperadamente aplicar el evangelio a nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Antes de leer la escritura, quiero recordarnos a todos de nosotros lo que la palabra de Dios enseña en Jeremías 17:9. Y dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿No? En una cultura donde lo que resalta es la moralidad, es bueno recordarnos que tú tienes un corazón y es un corazón extremadamente malvado, dice el texto. Y hermanos, confiar en nuestro propio corazón es peligroso. Confiar en nuestro propio corazón es delicado. La Escritura dice engañoso y perverso es el corazón. Entonces, meditando en esto, porque va a ser muy importante cuando abordamos Romanos capítulo 2, ¿qué te garantiza que sentado ahí, donde estás, tú no estás engañado por ti mismo, por tu propio corazón, por tus propios deseos, anhelos? Pensando en esto, el escritor de Proverbios nos hace una advertencia, una exhortación, un llamado. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Es sumamente importante y por eso la Escritura nos manda en varias ocasiones examinar nuestros corazones, examinar si realmente estamos caminando en la verdad. Jesús dijo en Mateo 15:11: lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen ¿de dónde? De tu boca, las que salen del corazón. Mateo 12:34, pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, ¿no? Tal vez una traducción más reconocible: de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Es decir, que esos comentarios que hacemos generalmente provienen de un corazón, ¿no? Tu corazón está impulsando tus pensamientos, tus acciones y tus emociones. Santiago 4:1 dice: ¿qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Todo regresa al corazón. Y Mateo 15:19
dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y cuando el apóstol Pablo se dirige a su audiencia principal, que es la iglesia en Roma, está considerando en este su argumento del corazón humano cuán perversos son los gentiles, ¿no? Eso es lo que vimos la semana pasada. Pablo lanza acusaciones contra gentiles, paganos, y el apóstol Pablo declara que no quisieron adorar a Dios. ¿Se recuerdan? No quisieron darle gracias a Dios, no quisieron rendir su vida al Señor. Como consecuencia vimos que el Señor dice que Dios los rechazó, ¿no? Pero cuando pensamos en esto decimos, Dios rechazó a esta gente, pero no nos ponemos a pensar de que el ser humano rechazó primero a Dios. Hay consecuencias del rechazo a Dios. Tú puedes verlo en la sociedad, ¿no? Hay consecuencias de no ir en pos de Dios. Entonces Dios los abandona, los deja. Hay un dicho que decía Spurgeon, que pienso lo toma de los puritanos, que dice así: el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. El mismo evangelio que derrite a algunas personas para arrepentimiento, endurece a otras en sus pecados. ¿Has escuchado ese término que Dios endureció el corazón del faraón? Y pensamos, ¿por qué un Dios bueno y justo haría algo así? Lo que Dios está haciendo es mostrando su carácter, sus perfecciones, su belleza. Y el hombre responde ante eso con arrogancia en sus corazones. Y decimos, ¿pero por qué nosotros adoramos a Dios? La Escritura nos enseña que por la misericordia de Dios nosotros podemos ver esta hermosura, adorarle y exaltarle por lo que Él es. Así que no hay nada que nosotros hicimos hoy durante el tiempo de alabanza que no sea por la misericordia y la bondad de Dios a nuestra vida. El hecho que estás aquí esta mañana, posiblemente tú tomaste un vehículo, te levantaste temprano, te alistaste, bañaste y todos, ¿no?, los preparativos, desayunaste y saliste. Y todo eso decimos, yo hice, pero realmente es Dios en su misericordia, porque estamos haciendo esto por la bondad de Dios a nuestras vidas. En el verso 24 de Romanos capítulo 1, dice que Dios los abandonó para que hicieran, ¿qué dice? Cosas vergonzosas. Pero miren esto, dice que deseaban, ¿dónde? En su corazón. Entonces, meditar en tu corazón es sumamente importante. ¿Qué está conteniendo tu corazón hoy? Versículo 28 de Romanos 1, Él dice, Dios los abandonó. ¿Por qué? Dice, por sus tontos razonamientos. Que el corazón humano, ¿no?, que es el motor de todo, eres lo que tú realmente eres, está maquinando esto, está abandonando a Dios, afecta la mente, los deseos, los afectos, las emociones, y afecta tus acciones. Versículo 29 dice, se llenaron de toda clase de perversiones. Piensa en esto por un momento. El rechazo de Dios lleva a una sociedad y al individuo a seguir deleites de su corazón, a seguir sus tontos razonamientos y a hacer cosas que ofenden a Dios. El pastor Jimmy explicaba eso la semana pasada con una espiral descendente del pecado. Afecta tu corazón, afecta tu mente, afecta tus acciones, ¿no? Y cuando Dios no llena el corazón del hombre, ¿qué ocurre? El pecado llena el corazón del hombre. ¿Y con qué lo llena? Dice, con perversiones. ¿Cuáles perversiones? Y vamos a leerlo en Romanos 1, para tener en contexto de qué está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 29 del capítulo 1. Si tienes tu Biblia, te quiero animar a leerlo conmigo. Dice así, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. No pases por alto lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque es muy importante para su argumento en el capítulo 2. Está mencionando estos textos, está acusándoles de odiar a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecer a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión, ¿no? Es decir, todo
hombre que no es lleno del Señor será lleno de las propias perversiones de su corazón. Por eso la Escritura nos manda a ser llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo está enumerando estos pecados, ¿no? Pecados que salen de nuestro corazón. Y pensaba en esto, meditaba en esto, que nuestra inclinación a ciertos pecados tiene que ver con la falta de ser lleno del Señor. La falta de que Dios cautive nuestros corazones. La falta de ver a Cristo como lo que Él es. La piedra de gran valor. El tesoro que guardamos en nuestros corazones. El apóstol Pablo enumera estos pecados y nuestra tendencia pecaminosa es desviar la atención a estos pecados, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo inicia el capítulo 2 diciendo, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, porque tu inclinación y mi inclinación es ver el pecado en otros y obviar el pecado en nosotros. Tu inclinación es ver el pecado en las demás personas, ver la falta de los demás, pero no examinar nuestros corazones. Pablo enumera estos pecados porque tenemos una gran tendencia a desviar la atención de nuestros propios pecados, porque tenemos un concepto elevado o demasiado elevado de nosotros mismos. Un concepto elevado de nosotros mismos. Podríamos pensar que cuando Pablo está hablando de estos pecados y decir, si es cierto, los gentiles son idólatras, son paganos, son bestias ignorantes, pero nosotros no. Y podría ocurrirte en tu vida, a medida que has pasado tanto tiempo en la iglesia, tú podrías decir y ver afuera el pecado y la corrupción y decir, es cierto, todos esos pecados de estos inconversos, ignorantes de Dios, que odian a Dios, que no siguen a Dios. Pero tú ves rápidamente el pecado en la sociedad, pero eres lento para ver el pecado en tu propia vida, en tu propio corazón. Y Pablo está argumentando eso. Que nosotros somos demasiado rápidos para condenar el pecado en nuestra esposa, en nuestros hijos, pero somos demasiado blandos con nosotros mismos, de no ver hacia nosotros que Dios también está enseñándonos a través del pecado de otros que hay pecado en nosotros. Y qué hipocresía, ¿no? De que nosotros sí podemos ver el pecado en los demás, pero no podemos ver el pecado en nuestros propios corazones. El apóstol Pablo continúa su argumento y quizás en este punto podríamos imaginar a cualquier judío, ¿no? Seguidor de la ley, cumplidor de la ley, aplaudiendo y diciendo, excelente apóstol Pablo, me parece una gran conclusión a la que llegó. Incluso podríamos decir que aquellos, no solo los judíos que tenían cierta rectitud moral y legal basado en su obediencia a la ley, pero podemos pensar también en aquellos gentiles que eran como más filósofos, más académicos, decir, excelente observación, don Pablo, porque es verdad, miramos en la sociedad un montón de gentiles idólatras dejándose llevar por sus emociones, pero el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le da, revienta su burbuja moral y les dice, pero tú tampoco tienes excusa. Tú tampoco tienes excusa. Podríamos esta mañana enumerar una lista de pecados de nuestra nación y empezar a desmenuzar, ¿no? A los políticos, a los corruptos. Pero el propósito del capítulo de Romanos es examinar el corazón. Hay un principio de confrontación del apóstol Pablo a su audiencia, ¿no? Que ellos puedan examinar el corazón. Pero también recuerda que esta carta la está leyendo una iglesia, ¿no? La forma en cómo el apóstol Pablo habla, está hablando acerca del corazón en general, ¿sí? Acerca de los gentiles y acerca de los judíos. Pero también tiene un carácter reflexivo. Es decir, no solamente es confrontativo contra el corazón del hombre, en general, sea gentil, sea judío, su corazón está mal, ¿sí? Ese es el argumento del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque podemos disfrazarnos detrás de nuestra rectitud moral y decir, ok, yo no soy como los gentiles paganos, yo no cometo estos pecados, yo no soy chismoso, yo no soy un asesino, yo no soy un drogadicto, yo no soy un alcohólico,
Yo soy un buen ciudadano de esta nación, pago mis impuestos. A veces que una que otra vez me tiro un rojo, pero soy una buena persona, soy un hombre honesto. Sí, que Dios condene a los asesinos, que Dios castigue a los ladrones, pero yo estoy bien con Dios. Y el apóstol Pablo dice, un momento, revisa tu corazón. Por eso iniciábamos este tiempo examinando nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón. El apóstol Pablo no deja pasar por alto eso. Tiene una audiencia que fácilmente puede esconderse tras sus obras morales. Y él les dice, ten mucho cuidado. Exhorta y confronta el pecado del corazón del hombre, sea gentil y judío. Pero también es un llamado a la iglesia que está recibiendo estas palabras a meditar lo que está oyendo. ¿Para qué? Para llamarles a ambas audiencias al arrepentimiento. Sea gentil, sea judío, necesita el evangelio. Y la iglesia en Roma también necesitaba el evangelio y necesita el evangelio, tanto como tú y como yo. El apóstol Pablo entonces hace un argumento entre el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 9, hablando acerca de la condición del hombre. Él empieza hablando sobre la condición del hombre gentil. Y ahora su argumento es enfocarse en la condición del hombre judío, aquel que es recto y moral. Y llega a la conclusión que todos de nosotros conocemos. Capítulo 3, no hay nadie, dice, que busque a Dios. No hay ni uno solo, nadie, dice, tiene temor de Dios. Está resumiendo y concluyendo su análisis del corazón humano, pero también hay una iglesia que está recibiendo esto, ¿no? Como tú en esta mañana. ¿Para qué? Para hacernos jueces de la gente que peca, que es evidente su pecado en la sociedad, pero guardar nuestros corazones y justificarnos por nuestros propios actos morales. El apóstol Pablo tiene también en mente que nosotros reflexionemos en nuestra condición esta mañana. ¿Por qué el apóstol Pablo está tan enfocado y enfatiza tanto la condición del hombre? ¿Por qué está tan enfocado en demostrar que el hombre es un pecador? ¿No? Algo que nuestra sociedad no quiere admitir con facilidad. Pero ¿por qué el apóstol Pablo está tan empecinado en demostrarnos que somos pecadores? ¿Será que la razón por la que el apóstol Pablo dedica tanto tiempo a demostrar la condición caída del hombre es porque somos tercos y necios y sabios en nuestra propia opinión? Amén. ¿Será porque dudamos de que somos malvados? Sí, dudamos de eso. Y si tú has pasado mucho tiempo en la iglesia, tienes años de conocer las doctrinas y lees la palabra de Dios, tienes una gran probabilidad, no es una regla, pero tienes una gran probabilidad de que tú te defiendas con tu rectitud moral. ¿Sí? Ese es uno de los grandes peligros en las iglesias, el moralismo y el legalismo. De pensar de que si cumple ciertos estándares de la cultura religiosa, está bien conmigo. Llegar los domingos, ok, está en mi lista, hecho. Ofrendar, ok, está en mi lista, hecho. Leer la Biblia, hecho. Orar, hecho. Tengo todo. Soy un creyente ejemplar, soy perfecto. Quizás Dios está tan complacido conmigo, por eso todo me sale bien. Pero estamos ignorando el corazón. Quizás admitimos que no somos perfectos. Quizás admitimos que cometemos errores. Eso sería ser muy ciego, ¿no? Para decir que eres perfecto. Pero hay arrogancias, ¿no? Que personas piensan que son perfectos. Quizás admitamos que nos equivocamos, pero nos cuesta admitir que pecamos. ¿Por qué? Nos cuesta admitir que somos seres imperfectos, egoístas, rebeldes, que seguimos las pasiones de nuestro corazón. Nos cuesta admitir que necesitamos al Señor. Aún en una cultura tan religiosa como la nuestra, nos cuesta admitir que necesitamos al Señor. Porque si no nos costara tanto, ¿por qué una de nuestras características como nación y como hombres es el orgullo o la autocompasión? Porque nos cuesta admitir que necesitamos al Señor.
preferimos regordearnos o alardear de nuestras insuficiencias con autocompasión y conmiseración, en lugar de decir yo necesito al Redentor que cambie y transforme mi vida. Lo fascinante, vamos a regresar a Romanos capítulo 2, versículo 1, es que dice, tal vez crees que puedes condenar a tales personas. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo? A lo que leímos en el capítulo anterior, aquellos que tienen pecados altamente graves, que la sociedad los enumera como inmorales, ¿no? Esos fueron los primeros pecados que el apóstol Pablo mencionó. Dice, abandonan, dicen, lo normal para acostarse hombre con hombre, mujer con mujer. Tanta es la perversión y quizás tú dices, sí, son inmorales, son pecadores. Pero después el apóstol Pablo empieza a enumerar pecados comunes. Y decir, es cierto, ellos son pecadores. Lo fascinante de aquí es que el apóstol Pablo expone el corazón del hombre y todos de nosotros nos identificamos en esto. ¿Por qué? Porque somos buenos dando excusas. Somos muy buenos dando excusas. Todos de nosotros somos máquinas expendedoras de excusas. Las excusas son la evidencia de la autojusticia en nuestros corazones. Las excusas son evidencia de orgullo, de arrogancia, de prepotencia en nuestras vidas. Cuando tu esposa dice algo sobre ti, tu carácter, ¿cómo respondes? Cuando llamas la atención a tus hijos, ¿por qué no hiciste aquello que te ordené? ¿Cómo responden? Es fácil, ellos responden con excusas. ¿Cómo respondió Adán y Eva en el huerto del Edén? Excusas. Excusas. Cuando fallas y pecas y eres expuesto a tu pecado, ¿cómo respondes? ¿Qué haces? Te sientes expuesto y te excusas. Y ofreces excusas. Las excusas son evidencia de un corazón no vulnerable. Ese es el pecado visible de un corazón no enseñable, de un corazón orgulloso. Nos excusamos, ¿para qué? Para defendernos. Nos excusamos, ¿para qué? Para protegernos. Nos excusamos, ¿para qué? Para minimizar el pecado de nosotros mismos. Nos excusamos, ¿para qué? Para elevar el valor o la visión de otros de nosotros mismos. Nos excusamos porque queremos esconder nuestro pecado. Nos excusamos porque queremos salir libre de la acusación, pero culpamos a otros. Somos rápidos para ver el pecado en los demás. Y el apóstol Pablo no solo rechaza el libertinaje de la gente gentil, también rechaza y condena la moralidad del hombre que se cree justo en sus propias fuerzas. Y mi advertencia para ti y para mí es que todos nosotros aquí presentes quizás estemos más corriendo hacia el área moral, por las cosas que vemos, por la educación que tenemos, por los años quizás que hemos estado en la iglesia. Quizás nuestra tendencia es refugiarnos en la moralidad, de imitar lo que la moral aplaude. El apóstol Pablo no solo observa el pecado gentil, observa el pecado religioso y lo llama hipocresía. Pablo pone en evidencia nuestra fragilidad porque nosotros somos sumamente blandos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces has condenado el pecado en alguien más que tú sabes que estás pecando en esa misma manera, pero si eres rápido para recriminar y eres duro para recriminar el pecado en otros que tú pasas por alto? ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por alto nuestro propio pecado? Porque pensamos que somos mejores, que somos absolutamente buenos en nuestra propia fuerza y moralidad. Por eso la razón de las excusas. Bueno, yo no soy como cierto hermano que comete ciertos pecados. Yo leo mi Biblia, yo ayuno, yo oro. ¿Recuerdas al publicano? Yo hago esto, yo hago lo otro. No soy como este desgraciado. Yo soy perfecto. Romanos 2:1 entonces dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Esto reventó la chimbombita moral del religioso. Tú eres tan malo como ellos. Y sin Cristo,
tú eres tan malo como lo que leímos en el capítulo 1. Y no tienes excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Pero no tienes excusa. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay hipocresía en el corazón del religioso. Pero noten que el enfoque dice, tú crees que puedes condenar a los otros por tu rectitud moral. Estás elevando tu carácter, estás elevando tu moralidad, te estás convirtiendo en el juez, ¿no? Y como juez impartes justicia basada en tu propia rectitud moral. Entonces te conviertes en el estándar. Te conviertes en el estándar que la gente debe seguir, ¿no? Por eso es que somos tan críticos. Porque de alguna u otra manera está ese pecado remanente en nosotros de creer que somos el estándar. Por eso nos cuesta muchas veces tener gracia con la persona que fallan, porque tenemos un estándar, pero somos nosotros mismos. Y aparentamos decir que estamos ofendidos por el pecado de otros porque tenemos un Dios santo. Pero realmente lo que estamos tratando de defender es nuestro propio estándar. El apóstol Pablo les está diciendo que hay un tipo de rectitud propia en el moralista religioso e hipócrita que lo hace convertirse en la justicia, que lo hace convertirse en el juez que imparte justicia basada en su propia rectitud moral. Pero el apóstol Pablo nos dice que es una moralidad defectuosa. Ahora quiero que noten esto porque eso es muy importante en el texto. Sea que un gentil, el apóstol Pablo se refiere a una audiencia gentil, o sea que se aplica a una audiencia judía. Ellos tenían conocimiento, ¿no? Porque ya el apóstol Pablo nos reveló en Romanos 1 que ellos tienen la ley impresa en sus corazones. Y el apóstol Pablo dice, hablando del gentil, tú crees que puedes condenar a los demás debido a tu moralidad, pero dice, tú dices que son perversos, haces un juicio correcto, ¿no? Está haciendo un juicio correcto. La persona que dice que los que hacen estos pecados son perversos, es correcto el juicio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No hay aplicación personal. O sea, hay conocimiento en la mente, ya sea un gentil que tiene la ley grabada en su corazón o un judío que conoce los preceptos de Dios. Tiene conocimiento, pero no hay experiencia personal. Está la mente llena de conocimiento. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, ellos están expresando un conocimiento correcto. ¿Por qué? Porque esa es la definición también que Dios haría sobre estos mismos hombres. Son perversos y merecen ser castigados, ¿sí? Hasta ese punto van alineados con la verdad de Dios. Pero ¿cuál es el problema principal aquí? No hay aplicación a sus propias vidas. Solamente el conocimiento. No hay una aplicación porque dice, condenas a los demás. Pero el apóstol Pablo dice, pero tú te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque ellos están expresando conocimiento de Dios y están juzgando a los demás bajo ese conocimiento de Dios, pero no están dispuestos a ponerse ellos mismos bajo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque ellos mismos practican estas cosas. Al final del día, basan la justicia en su propia rectitud moral. Si no eres creyente, Pablo te está diciendo, deja tu moralidad como excusa. No te puede excusar tu moralidad. Tu rectitud, tu autojusticia, tu comportamiento religioso no puede y no podrá salvarte. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a una audiencia que no reconoce al Señor como su Señor y Salvador. Les está diciendo, tú puedes apelar a tu desempeño moral, pero eso no es suficiente. Puedes apelar a tu desempeño religioso, pero eso no podrá salvarte. Puedes actuar de una manera moral, pero eso no va a salvarte. No tienes excusa, dice el Señor. No tienes excusa, porque el moralismo no puede salvarte. Aunque estas palabras considero son claramente para una audiencia más judía que gentil,
por regla general, podemos tener implicaciones claras para nosotros. Como principio, entonces, lo que es cierto para un gentil moral, lo que es cierto para un judío religioso, también es cierto para nosotros. Tu moralidad no puede salvarte. Tu desempeño religioso no puede salvarte. Hoy podrías estar sentado allí escuchando esto, tratando de excusarte a ti mismo debido a tu desempeño moral. Para entender mejor el razonamiento del apóstol Pablo, debemos recordar que si decimos que su audiencia mayoritaria en estos textos es judía, tenemos que recordar que el judío esperaba ser aceptado por Dios debido a ¿qué? A su linaje, debido a su conexión con Abraham, debido a su descendencia, a su genealogía, debido a ¿qué? A su observancia de la ley, debido a ¿qué? A su ejercicio religioso. Ellos eran aceptos a Dios según su pensamiento, debido a que podían cumplir o observar la ley. ¿Y qué más? Debido a la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo más adelante les aclara ese tema. Ellos pensaban que podían ganarse el favor de Dios debido a este trasfondo cultural. Ellos podrían argumentar escuchando los pecados que escucharon de los gentiles y decir, estoy hablando también de ti. Argumentar sobre su trasfondo religioso. Ellos podrían argumentar sobre su devoción religiosa. Ellos podían argumentar sobre su pasado. Y Dios explota su globo moral y los llama hipócritas. Y esa no es una palabra nueva para nosotros que hemos leído los evangelios. En Mateo 23, un capítulo entero, Dios le dedica palabras fuertes a los fariseos. ¿Y cómo les llama? Hipócritas. Para un lector de este tiempo, sea un creyente gentil o un judío, tendrían que regresar a estas palabras de Jesús llamando hipócritas. Y mira lo que dice Mateo 23, 27, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. ¿Se recuerdan cuando leemos el Antiguo Testamento? Nosotros rápidamente vemos lo que es externo, ¿no? Pero Dios mira el corazón. El moralista ha sido pesado en la balanza de Dios y ha sido encontrado culpable de todos sus pecados. Es de hipócrita juzgar los pecados de los demás y al mismo tiempo pasar por alto esos mismos pecados en nosotros mismos. Ten presente entonces que el apóstol Pablo está dirigiendo sus palabras a personas aparentemente morales, aparentemente religiosas, aparentemente piadosas, rectas, y que es obvio en el texto no dependen del evangelio de Jesucristo, no están dependiendo del poder de Dios, y les dice, tu moralidad no puede y no podrá salvarte. Quizás has aprendido otra cosa, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, si tú no dependes en el evangelio, que es el poder de Dios, por el cual nosotros somos justificados por la fe, tu moralismo no podrá salvarte. No podrá salvarte. Mira lo que el texto enseña. Enfatiza que ellos saben las cosas correctas. Saben lo que está bien y saben lo que está mal. Tienen conocimiento y condenan a las personas con este conocimiento. Reconocen el estándar, pero no aplican eso a sus propias vidas. No practican la piedad correctamente. Hay un problema aquí, ¿no? De aplicación. Y por eso la Escritura nos dice en Santiago, no sea solamente un oidor, olvidadizo. Sé que practicante de estas verdades. Hay un problema de aplicación de las Escrituras. Hay un problema de que quizás pensemos, yo no necesito aplicar la palabra de Dios. He sido creyente toda mi vida. El conocimiento de estos que juzgan no es experiencial, no es vivencial, no es práctico. No ponen en práctica lo que ellos conocen y saben. Tienen inflamadas sus mentes, pero vacíos sus corazones. Y eso es un peligro también para una iglesia. Tú puedes ver eso en las redes sociales.
con los comentarios que a veces se ven en las redes sociales, o que hacemos nosotros como individuos, exponiendo la falsedad en otros, exponiendo y diciendo, estos evangélicos pentecostales están mal, cómo abusan del Espíritu Santo, cómo denigran al Espíritu Santo, cómo ofenden al Espíritu Santo. Pero es el mismo hombre que escribe esto, no tiene problemas con ver pornografía, no tiene problemas con ver películas de doble sentido, no tiene problemas con ver programas que ofenden a un Dios santo. ¿Notas la cara de la falsedad? Porque sí podemos ver el pecado en otros, pero no puedes ver que, ¿acaso la película que estás viendo que tiene un alto contenido sexual que no glorifica a Dios, no puedes ver que eso también ofende al Espíritu Santo? Pero si eres rápido para ver la mala doctrina en otros, pero no la aplicación en tu propio corazón, ten cuidado. Porque tu moralismo tampoco te salva, te exime ante un Dios santo. La hipocresía, nuestra hipocresía, solo expone un corazón moral, ¿no? Y el llamado del apóstol Pablo es aferrarnos al Evangelio, arrepentirnos. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo que en un sentido tú eres peor que los paganos. En un sentido tú eres peor que ellos, porque piensa en esto, al menos el pagano está perdido en su ignorancia, pero al menos está siendo consecuente con su ignorancia, al menos está siendo consecuente con su paganismo. Pero el creyente que ha confesado que Jesús es el Señor, que conoce la palabra de Dios, pero vive una vida doble, es peor para él. Porque no está viviendo acorde a los preceptos de Dios, porque saben lo que está mal, saben lo que es incorrecto. Sin embargo, somos más rápidos para condenar el pecado en otros en lugar de examinar nuestros corazones. Hemos sido pesados en la balanza del Señor y hemos sido encontrados culpables de los mismos pecados. Básicamente, los moralistas piensan que están en buenos términos con Dios, ¿no? ¿Has pensado que tú estás bien con Dios? ¿En buenos términos con Dios? ¿Que eres buena persona? Y por tanto el moralista cree que no necesita el Evangelio. ¿Sabes qué, pastor? Ya que estás hablando de eso, la gente alcohólica necesita el Evangelio. Los adúlteros necesitan el Evangelio, pastor. Amén a eso. Los mujeriegos necesitan el Evangelio, pastor. Básicamente el moralista piensa que no necesita el Evangelio, porque él piensa que en su propia fuerza él puede alcanzar los estándares de Dios. ¿Cuántas veces no me he encontrado con personas así? ¿Sabes qué triste, qué bonito lo que estás compartiendo conmigo, pero me hubiera encantado que lo escuchara mi esposa, ella necesita el Evangelio? Y a veces nos pasa a nosotros, porque sentados ahí escuchando la palabra de Dios una y otra vez decimos, este mensaje no es para mí. Y del momento que piensas que este mensaje no es para mí, tienes un corazón moral. Porque todos de nosotros necesitamos el Evangelio a diario. Es tanta la arrogancia en nuestros corazones, es tanto el orgullo espiritual en nuestros corazones que juzgamos a otros y no aplicamos lo mismo a nosotros mismos. En este juicio nosotros cometemos dos errores. Minimizamos los criterios con los que Dios juzga, pero también minimizamos la profundidad de nuestro propio pecado. Cuando nosotros juzgamos a otros bajo nuestro estándar, cuando juzgamos a otros con el conocimiento de la verdad, pero no lo aplicamos a nosotros, cometemos dos errores básicos. Minimizamos el criterio con el que Dios juzga. ¿Por qué? Porque nosotros estamos emitiendo juicio en base a lo exterior en lugar de lo interior. Pero también cometemos el siguiente error, pecado. Minimizamos la profundidad de nuestro propio pecado. Entonces, no tienes excusa. Si pretendes o quieres aferrarte a tu moralidad, no hay excusa ante un Dios santo. Romanos 2:2. Regresamos a Romanos 2:2. Y dice así. Y sabemos que Dios
en su justicia, noten esto, dice, y sabemos, ¿no? Él está incluyendo a su audiencia, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Ya lo dijo, ellos saben, ellos conocen. Sabemos que Dios castigará a tales personas. No puedes apelar a la ignorancia. Yo no sabía eso del carácter de Dios. Porque ya en Romanos nos dijo que tienes impreso la ley de Dios. No puedes decir no conocía el carácter de Dios o no sabía el carácter de Dios. No puedes alegar ignorancia. Es decir, que Dios juzga correctamente. Por más que nos excusemos, por más que tratemos de escondernos tras nuestras obras morales, por más que nos aferremos a nuestro comportamiento moral, Dios nos juzgará y su juicio siempre será justo. Siempre será justo. Pablo está dejando en claro esto, el moralista no puede escapar del juicio de Dios. Así como el impío, el pagano no escapará del juicio de Dios y todos de nosotros estaríamos de acuerdo, no escaparán del juicio de Dios. Tampoco aquel que apela a su moralidad no escapará del juicio de Dios. El moralista podría engañar a los hombres con su experiencia, con su apariencia, pero jamás engañará a Dios. Nosotros podríamos juzgar equivocadamente, pero Dios nunca nos juzgará equivocadamente. Eso es lo que está enseñando Pablo en Romanos 2:2. Su justicia, Dios castigará todas estas cosas. No pasará por alto el pecado. Sea el hombre inmoral o sea el hombre moral, sea el hombre un legalista o sea el hombre un impío, no podrá y no tendrá excusa delante de Dios. El moralista también se verá cara a cara con el Señor en el día del juicio final. Romanos 2:2 afirma al menos dos cosas. Hay una certeza de un juicio divino y el apóstol Pablo no está diciéndote puede ser que seas juzgado. Trata de seguir haciendo las cosas de rectitud porque puede ser. No está diciendo eso, está diciendo abiertamente serás juzgado por basarte en tu propia bondad, por basarte en tu propia justicia. Tu rectitud moral no te servirá en el juicio ante un Dios santo, porque serás juzgado rectamente según el estándar de Dios. Pero también nos dice que el juicio de Dios será justo, porque este es conforme a la verdad de Dios, conforme al carácter de Dios. Mateo 7:22-23 puede enseñarnos algo de esto, porque mira, dice en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Hay una obra ahí, ¿no? Que podríamos decir, wow, qué impresionante, hicieron obras para el Señor, pero Dios les dice, Dios les responde, apartados de mí, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes del Señor. Dios juzgará con integridad, con rectitud. Eres necio en pretender, eres necio si crees que puedes escapar del juicio de Dios, valiéndote solamente de tu justicia personal. No tienes excusa, Dios es un juez justo. No vas a decir en el día del juicio, Dios se equivocó conmigo, porque Dios es justo, Dios es recto, Romanos 2:3. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Si podríamos leer esta frase de otra manera, podríamos hacer las preguntas de esta forma. ¿Piensas que tú, un judío, por ser judío, escaparás del justo juicio de Dios? ¿Piensas que tú, por ser cristiano, y por tus tantos años en la iglesia, puedes escapar del justo juicio de Dios? ¿Piensas que tú, por asistir los domingos a la iglesia, puedes escapar del justo juicio de Dios? ¿Piensas que tú, porque das ofrenda semanalmente, puedes escapar del juicio de Dios? ¿Piensas que tú, que por solamente hacer un ejercicio de lectura, quizás una vez a la semana, y tratar de hacer todas las cosas bien, perfectamente morales, piensas que puedes escapar del justo juicio de Dios? La esperanza del moralista es que Dios les juzgue con un estándar menor.
Esa es la esperanza de todo moralista, que Dios juzgue con un estándar menor, valiéndose solamente de una justicia personal, de una rectitud moral. Pero, otra vez, no tienes excusa. Dios es un juez justo, pero tampoco tienes excusa y no puedes escapar ni esconderte de Dios. Eso es lo que está preguntando. ¿Piensas que puedes escapar del juicio de Dios cuando tú mismo haces lo mismo? Cuando haces lo mismo, cuando estás envuelto en pecado. Los judíos esperaban ser aceptados por Dios por su rectitud, por su observancia de la ley, por el rito de la circuncisión. Toda esa esperanza estaba fundada sobre eso. Y Dios le dice, no tienes excusa. No puedes escapar ni esconderte de Dios. No puedes escapar de Dios. No es una buena estrategia llevar y presentar tu moralismo. No tienes excusas. No puedes escapar ni esconderte de Dios. No puedes escaparte tras obras morales. No puedes escaparte tras tu intelecto. No puedes escapar de un juez justo, porque no hay excusas para ti. En tu moralidad no hay excusa, en tu legalidad no hay excusa. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Piensa en esto por un momento, de todo lo que hemos hablado hasta este momento, del moralismo, ¿no? De la hipocresía en la que vivimos. Y el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Ahora piensa, esa es la idea del apóstol Pablo, hacernos pensar, hacernos meditar. ¿Y qué diríamos pensando en la audiencia que está escuchando esto, a la audiencia general a la que dirige esto, judíos moralistas o gentiles moralistas o paganos viviendo en libertinaje? Dice, ¿no te das cuenta, sí, lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios? Sí se dan cuenta. Ese es el punto del apóstol Pablo. Ellos reconocen que Dios es tolerante, que Dios es bondadoso y que Dios es paciente. El apóstol Pablo está haciéndoles ver que ellos han abusado de la misericordia de Dios. El punto del apóstol Pablo es que dice, tú estás abusando de la gracia de Dios. Ellos saben que Dios es tolerante, ellos saben que Dios es bondadoso, ellos saben que es paciente. Y debido a esa bondad, tolerancia y paciencia, el hombre piensa que no tiene que arrepentirse. ¿Y qué significa eso? Simplemente es el abuso de la misericordia de Dios. Ellos reconocen eso de Dios, un Dios bondadoso, un Dios tolerante, un Dios paciente. Se dan cuenta de lo bondadoso que es el Señor. El argumento aquí es sumamente profundo, porque de cierta forma lo que está diciéndoles a su audiencia está desarmando su estrategia moral, pero también está desarmando su estrategia teológica, de apelar a la bondad de Dios. Viví mi vida como quise vivirla, pero apelo a la bondad de Dios, porque Él es un Dios de amor. ¿Cómo un Dios de amor va a condenarme? Está destruyendo la moralidad y está destruyendo ese concepto errado teológico. Por supuesto Dios es amor, pero también Dios es justo. El judío sabe que Dios es bondadoso. ¿Recuerdas Éxodo 3? El Señor es lento para la ira, grande en misericordia. El judío religioso sabe que Dios es bondadoso, lento para la ira, y dice, si mi moral llegara a fallar, si mis contactos generacionales llegaran a fallar, me aferro a la bondad de Dios. El hombre de hoy dice, no necesito arrepentirme. Bueno, no le hago daño a nadie. Soy un buen ciudadano, no soy un delincuente, no soy drogadicto, no vendo drogas, no soy alcohólico, no soy tan malo. Al final del día yo me aferro a la bondad de Dios. Exactamente lo que nosotros como seres morales queremos hacer, solamente aferrarnos a que Dios en su bondad va a salvar al impío. Pero él piensa en lo más profundo de su corazón de que él no necesita la salvación, que Él no necesita un redentor, que Él no necesita que alguien esté en nuestro lugar. ¿Por qué? Porque para el moralista es suficiente su rectitud moral. Pablo lo argumenta
de que a los judíos que ellos han abusado de la misericordia y de la bondad de Dios. Y eso muchas veces no es muy diferente de una iglesia, ¿no? Porque la acusación tan típica en la cultura de que los evangélicos son hipócritas. Porque los evangélicos también, y nos incluimos nosotros en esta descripción, sabemos de la bondad de Dios, que es lento para la ira, que es paciente y tolerante, y nuestra tendencia es a abusar de la gracia de Dios. Lo hacemos. Solo piensa en esta semana, 7 días, 8 días hacia atrás. ¿Cuántos de los pecados que cometiste durante estas 8 días son pecados históricos, recurrentes en tu vida? Yo te puedo preguntar, ¿acaso no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios ha sido contigo? Claro que te das cuenta. Y por eso abusas de su gracia y su misericordia. Porque al final del día tienes un corazón moralista que piensas que puedes rectificar tu pecado haciendo cosas morales. Es esa manía que tenemos que cuando fallamos, fracasamos y pecamos y miramos la culpabilidad en nosotros, no nos arrepentimos, solo sentimos el dolor y tratamos de enmendar nuestra vida con rectitud moral. En lugar de simplemente arrepentirnos de nuestros pecados, correr al trono de gracia y decir, Señor, yo necesito tu evangelio en mi vida hoy, más que nunca. Que reconozco mi condición de pecado. El hombre de hoy es necio, porque dice que no necesita arrepentirse. Pero el creyente también es un hombre necio que ha caído en terquedad cuando simplemente trata de reformarse a sí mismo en lugar de confiar en el poder transformador del evangelio. Quizás estás ahí sentado hoy escuchando esto, pero simplemente es un abusador de la misericordia de Dios. Quizás estás sentado ahí abusando de la gracia de Dios. Matthew Henry decía, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Otra vez se los leo. Hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. No solo el moralista desprecia la bondad de Dios. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso no ves la bondad de Dios que es, dice, para guiarte y abandonar el pecado? Tan recto moralmente eres, tan justo eres, que tú no necesitas arrepentirte de nada. Estas palabras no solo son para el religioso moralista, también eran para meditación de la iglesia. El moralista hace caso omiso de las muchas expresiones de bondad y misericordia de Dios. Esas expresiones de gracia tan grande que deberían llevarlo al arrepentimiento. Sin embargo, ocupa la gracia de Dios como un escudo para su pecado, diciendo, wow, mira cuánta bondad Dios tiene conmigo, Dios está complacido con mi vida. En lugar de ver la bondad y la misericordia de Dios, lo tolerante que Dios ha sido con nosotros, de llevarnos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Sin pensar tanto en nuestro desempeño moral. De llevarnos a nuestra gran necesidad de Él. Dios ha sido tan bueno, dice el moralista, Dios ha sido tan bueno con Él que no mira su necesidad de la gracia y la redención. Pero cuando el creyente mira la bondad de Dios, la tolerancia de Dios y la paciencia de Dios, debe humillarse ante el gran poder de Dios, porque todos de nosotros hemos fallado y hemos pecado en contra de un Dios santo. En algún punto, el moralista debe pensar de que la bondad de Dios es debido a ellos mismos. Pero el creyente sabe que la bondad de Dios es debido a la misericordia, al gran carácter de Dios que tiene con nosotros. ¿Cómo puede un cristiano jactarse de algo así? No tienes excusas, ya seas en tu moralismo o en tu cristianismo moral, no tienes excusa porque Dios ha sido bondadoso, tolerante y paciente. No hay excusa. Permíteme ir terminando. El llamado de Dios esta mañana es a que te arrepientas de tu moralismo, porque tu moralismo no podrá salvarte. Y te aferres al glorioso evangelio de Jesucristo. Así que hermano, iglesia, amigo, visita, examina tu corazón, porque hoy puedes ser un excelente moralista, pero ante un Dios santo tú no tienes excusas.
No hay excusas. Y yo oro al Señor para que Dios nos guíe a todos de nosotros al arrepentimiento y que podamos experimentar el cambio profundo de corazón. No lo externo, pero un cambio interno. Que miremos la bondad de Dios, la tolerancia de Dios, la gracia de Dios y abandonemos nuestra propia justicia, nuestra propia rectitud, aborrezcamos el pecado, corramos lejos de la hipocresía moral y nos aferremos al glorioso evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación. No tienes excusa si te aferras a tu moralismo. El peligro del moralismo en la iglesia es inmenso y permíteme, aunque ya estoy terminando, permíteme mencionar algunas cosas. El peligro del moralismo en la iglesia nos hace crecer en orgullo, en autojusticia. El moralismo en una iglesia produce división, enemistad y contienda. ¿Cómo deberíamos entender Romanos 2 para nosotros, una iglesia? ¿Cómo lo aplicamos como creyentes? Escucha la advertencia, ten cuidado del moralismo. Porque el moralismo puede estar presente en ti y en mí. Debemos ser humildes y reconocer que hay peligro de caer en esta trampa de ser morales. Déjame darte algunos vestigios que yo puedo observar en nosotros como iglesia. Y quiero que medites en ellos. Porque la advertencia del apóstol Pablo es: no te va a salvar tu moralismo, pero yo quiero recordarte de que hay gracia en el Señor, como cantamos. Nuestras fallas son muchas, pero su gracia es mayor. El corazón moralista siempre está a la defensiva. Siempre está a la defensiva. Esos vestigios de moralidad, ¿por qué estás a la defensiva? ¿Por qué no aceptas la exhortación de un hermano? Porque tú tienes una imagen demasiado elevada de ti mismo. Siempre hay alguien peor que tú. Y por eso tú no aceptas la exhortación. El corazón moralista siempre tiene una excusa, siempre tiene algo que decir. Su preocupación no es la gloria de Dios, su preocupación es su reputación. Por eso cuando recibe exhortación, salta a defenderse, a protegerse, a excusarse. En lugar de meditar en lo que estoy escuchando, en la corrección, el corazón moralista dice: pero yo he hecho estas cosas, ¿acaso no las ven? Tiene siempre excusa. Un corazón moralista se inclina a la falsa piedad de enfocarse en el conocimiento en lugar de la aplicación. Cuando alguien te corrige por un pecado, ¿cuál es tu tendencia? ¿Humillarte ante el gran poder de Dios o simplemente ir y decirme: dame un libro para entender esto? No necesitas un libro, necesitas el evangelio. Esa es una actitud moral. Quieres conocer, pero no quieres aplicar. Y no estoy diciendo que es malo leer sobre libros, pero mira esta tendencia: si alguien te corrige algo, ¿me podrías dar un libro para leer sobre eso? No necesitas leer sobre eso, necesitas arrepentirte y aplicar el evangelio a tu vida. El corazón moralista siempre desvía la exhortación. Esta prédica no es para mí, esta prédica es para los otros. Mi esposa necesita escuchar esto. Mis hijos necesitan escuchar esto. No, tú necesitas escuchar esto. Un corazón moralista no ve lo paciente, lo tolerante y lo bondadoso que es el Señor. Abusa de la gracia. ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? Nos indignamos, nos molestamos, nos hacemos las víctimas, queremos vindicación, nos defendemos. ¿Acaso no te das cuenta de lo bondadoso que ha sido Dios contigo? Estoy seguro que hemos pecado en muchas formas. Y es posible que nos acusen falsamente en ocasiones, Pero estoy seguro que a una acusación más falsa, más vil, nunca llegará a describirnos profundamente en nuestra pecaminosidad. ¿Acaso no ves la bondad de Dios contigo? La tolerancia que ha tenido Dios con nosotros. Eres más malo de lo que piensas que eres. Y necesitas más el evangelio de lo que piensas que lo necesitas. ¿Acaso esto no significa nada para ti? ¿No ves la bondad de Dios en tu vida? Puede que Dios ocupe una acusación falsa para simplemente mostrarte a ti que estás confiando en tu moralidad. El deseo de defendernos, el deseo de vindicarnos es simplemente que estás confiando en tu rectitud moral. No es justo, Señor, no es justo, Señor. Quiero defensa, quiero venganza. Pero el Señor solo quiere verte, que mira, ¿acaso no estás viendo tu reacción orgullosa,
prepotente, en lugar de simplemente humillarte ante el gran poder de Dios? ¿No ves acaso la bondad de Dios, que es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Charles Spurgeon decía lo siguiente: creemos que somos demasiado sabios, demasiado elevados, demasiado espirituales para que no nos importen las joyas que pudiésemos encontrar en vasos de arcilla. Preferimos quedarnos a oscuras antes que ver por medio de la luz de la vela de otro hermano. Hermanos, no caigamos en tal estupidez. Si la luz viene de Dios y es un niño quien la trae, aceptémosla gozosamente. Lo que nos impide ver eso en nuestra vida es el alto grado de moralismo con el cual vivimos aún. Tengan la actitud de Cristo, decía Filipenses capítulo 2. Tengan la actitud de Cristo. Termino con eso entonces. Hermanos, recordemos las palabras del publicano en Lucas 18:13. En cambio, dice, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. No tengo excusas ante un Dios santo. Mi moralismo no me va a excusar, pero tengo un Redentor y Él es mi única esperanza. ¿Sí? Esa es la convicción del creyente. No tenemos excusas delante de un Dios santo, pero tenemos un Redentor que es mi única esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por la exhortación, por el ánimo, por recordarnos lo frágil, Señor, que somos, lo hipócrita que somos. Señor, gracias, Señor, porque regresamos, Señor, a meditar, Señor, en tu bondad, en tu misericordia. Y hoy nos está llevando, Señor, al arrepentimiento. Perdónenos del orgullo espiritual, Señor. Perdónenos por nuestro orgullo moral, Señor, por nuestra autosuficiencia, por nuestra jactancia, por nuestra prepotencia, Señor, de pensar de que estamos bien. Y no reconocer, Dios, que necesitamos de ti a diario. Ayúdenos, Señor, a ver la profundidad de nuestro pecado, a ver la grandiosidad, Señor, de la cruz y la salvación, y a adorarte, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.